El Papa Francisco desmiente los rumores de que va a renunciar. Además de eso, se expresa finalmente sobre la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la derogación de Roe versus Wade. También nos habla de la guerra entre Ucrania y Rusia y se expresa con mayor claridad sobre su salud. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de ayer, 4 de julio, creo que fue publicado en Vatican News esta noticia, ¿verdad? Parte de una entrevista que fue concedida por el Papa Francisco a la agencia de noticias Reuters, donde él se expresa de todos estos temas que todos nosotros hemos querido saber, ¿verdad? Él habla un poco de los rumores de que va a renunciar. También se expresa claramente sobre su intención de querer viajar a Moscú y también a Ucrania. Y además de eso, expresó que respetaba la decisión tomada, la sentencia tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el aborto y reiteró su condena a la interrupción del embarazo, lo cual nosotros hemos dicho aquí muchísimas veces. Ahora, lamentablemente, ¿verdad? Tomó casi una semana, básicamente, completa para escuchar algo directamente del Papa y fue por parte de una entrevista, bendito sea Dios que lo hizo y pues que ha dicho que respeta esta decisión. Claro que todo esto ha sido muy, muy politizado. Algo que se me olvidó decir en la introducción es que hoy también el Papa menciona un poco, pero no habla mucho, sobre el tema de que Nancy Pelosi recibió la Eucaristía en Roma, justo después de haberse dicho esta sentencia de Roe vs. Wade en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero también de tener una orden por parte de su obispo local, el cual le ha dicho que no debe comulgar. ¿Por qué? Porque Nancy Pelosi, para los que no saben, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es católica, ¿verdad? Supuestamente va a la Santa Misa y apoya el aborto abiertamente. Y se pasa diciendo y promoviendo su fe al mismo tiempo. Y aquí hay una contradicción. Y el obispo pues le ha llamado la atención, tiene todo el derecho de hacerlo, no necesita la autoridad del Papa para hacerlo. Pero lo que dice el Papa aquí es lamentable. Ahorita lo vamos a ver, lo que él va a comentar sobre esto, toda esta cosa con ser pastoral y caminar con la persona. Y ahí vamos. Pues eso lo vamos a estar comentando también, ya mismito. Pero vamos a enfocarnos también en lo de la renuncia del Papa. Muchos yo sé que allá afuera quisieran que el Papa Francisco renunciara. Ya yo he dado mi opinión aquí, lo he dicho muchísimas veces. Ojalá que no. Queremos papas que mueran en la silla. Y de eso vamos a hablar hoy porque incluso el Papa Francisco ha dejado la puerta abierta. No ha dicho que no va a renunciar nunca, pero sí ha dicho que ahorita mismo no tiene intenciones de dimitir. Y bueno, para comenzar yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre hacemos, encomendamos este programa a la Santísima Virgen María. Ya estamos en julio, mes de la sangre preciosa de Jesucristo. Y pues hoy vamos a hacer un Ave María y nos vamos a cubrir con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración la hacemos in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Disculpen. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Y pues para comenzar, voy a estar leyendo de este artículo de Vatican News. Para los que siguen, ¿verdad?, las líneas del Vaticano, este es el medio oficial de ellos. Yo he sido muy crítico porque pues ellos realmente no publican todo lo que deberían estar publicando, tienen todo muy filtrado. Y quise pues, voy a utilizarlos a ellos hoy. Porque pues tienen el resumen de esta entrevista, lo que hayan decidido publicarnos, pero es suficiente para lo que queremos hablar hoy. Estuve verificando otros medios como la Inside News, Info Vaticana, Info Católica,
Así Prensa, y más o menos es los que han publicado algo, es más o menos la misma información. Así que es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Como pueden ver en la pantalla, el titular que ellos han decidido colocar: el Papa desmiente los rumores de dimisión y dice que viajará a Moscú y a Kiev. Y aquí ven una foto de la entrevista entre ellos, entre la agencia Reuters y el Papa Francisco. Y dice lo siguiente, ¿verdad? El Papa Francisco niega que tenga intención de dimitir. Nunca se me ha pasado por la cabeza, no por el momento. Niega los rumores de que esté enfermo de cáncer. En cambio, reitera su deseo de viajar a Rusia y Ucrania lo antes posible, quizás en septiembre. También dice que respeta la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo y reitera su enérgica condena del aborto. El obispo de Roma concedió el sábado una larga entrevista al corresponsal de Reuters, Phil Pulleya. El encuentro duró unos 90 minutos y este es un primer resumen con parte del contenido publicado por la agencia. Y me imagino que vamos a estar viendo un poco más luego sobre esto. No creo que toda la información esté aquí en este breve resumen, pero hoy nos interesa esto de la renuncia. Yo entiendo mucha gente que dicen, ay, esto ha sido una pesadilla, nos hemos ido demasiado al modernismo, hay demasiada confusión, pero les digo y les reitero, amigas y amigos que me escuchan, tenemos que orarle a Dios para que el Papa Francisco continúe su papado. Vamos a hablar de eso ya mismito, pero lo que Benedicto XVI hizo fue muy lamentable. Yo sé que hay teorías, yo sé que hay opiniones, yo también estoy de acuerdo con muchas de ellas, de que tal vez posiblemente el Papa Benedicto XVI fue obligado a renunciar o lo amenazaron. No sabemos qué pasó, si la renuncia fue válida o no, que si el documento, yo no voy a entrar en ese tema hoy, pero sí sabemos que hubo gato encerrado, como dicen en Puerto Rico. Lo que Benedicto XVI ha hecho y lo que estamos viviendo hoy es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica. No es la primera vez que un papa renuncia, pero papa emérito, eso no existe. En mi opinión, aquí estoy hablando de Luis Román, pero sé que muchos teólogos y personas que hemos tenido de invitados aquí en el programa lo han dicho abiertamente, de que la Iglesia no puede tener dos papas, es imposible. Y pues el hecho de que digamos que tenemos un papa en descanso y un papa reinante es parte de la tragedia que estamos viviendo, es parte y signo o síntoma de la enfermedad que la Iglesia tiene y lleva desde hace un tiempo. Su doctrina está perfectamente bien, es santa, es sana, pero los cleros, la jerarquía, la Iglesia como tal, los miembros, de verdad que estamos graves. Y esto es señal de eso. Y por eso es que vemos lo que estamos viviendo ahorita mismo. Como es sabido, según diversos artículos y comentarios en los medios de comunicación, algunos acontecimientos recientes o previstos desde el concitorio de finales de agosto hasta la visita de El Áquila, donde está enterrado Celestino V, quien renunció en 1294, sugerían la intención del Papa de renunciar al papado, pero Francisco desmintió esta interpretación. Todas estas coincidencias, dijo él, hicieron que algunos pensaran que la misma liturgia tendría lugar, pero nunca se me pasó por la cabeza, no por el momento de verdad. El Papa, al mismo tiempo, como ha hecho varias veces en el pasado, explicó que se está estudiando la posibilidad de renunciar, sobre todo después de la elección hecha por Benedicto XVI en el 2013, en caso de que la salud le haga imposible continuar en su ministerio. Pero cuando se le preguntó cuándo podría ocurrir, respondió: no lo sabemos, Dios lo dirá, en palabras similares a las utilizadas el viernes 1 de julio en una entrevista con la agencia de noticias Telam. Y pues el Papa lo dice muy claro aquí, ¿verdad? Esto era algo imposible. Renunciar a un cargo como este, a ser Papa, era imposible. No se podía hacer. Era imposible. Y debe ser imposible. Ahorita estos modernistas ahora quieren tratar de sacar un tipo de proceso, de documentación, ya se ha dicho varias veces, donde se abra la luz para eso, por razones de salud. Y pues este servidor está completamente en desacuerdo. Si Juan Pablo II estuviera vivo, yo sé que estuviera en desacuerdo. Y usted me dirá, ¿cómo tú sabes que él estaría en desacuerdo? Porque el Papa Juan Pablo II muy valientemente probó y demostró que a pesar de la enfermedad, de la incomodidad, del sacrificio que estaba haciendo, él continuó su ministerio hasta que Dios mismo fue el que decidió no más. Y ese es el mandato que se le da al Papa, a los papas.
Los papas siempre terminaban su papado o su mandato. Y cuando renunciaron, en el caso de Celestino, dejaban todo. O sea, ya dejaban de ser papa. No había tal cosa como papa emérito. Y pues eso es lo que se está estudiando ahora. Yo les he dicho a ustedes varias veces, imagínense tener ahorita 2 papas eméritos y un nuevo papa. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ese papa que sigue será un papa, qué sé yo, que va a restaurar la fe. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero mirando los números, mirando cómo está toda la situación, mi opinión personal también, la hemos dicho aquí, por la división que hay en la iglesia, pueden pasar 2 cosas. Nos toca un papa mucho más liberal, que va a continuar la misma agenda, o ese conclave va a ser un total desastre, donde se va a dividir aún más la iglesia y ahí se van a cumplir las profecías de tener 2 papas. Dos papas elegidos en un conclave. No lo que tenemos ahora, que algunos proclaman que son los 2 papas que tanto se esperan algunas profecías, ¿verdad? Y se habla. No. 2 papas realmente elegidos en el mismo conclave, donde un grupo va a elegir uno, un grupo va a elegir otro, donde varias votaciones no se van a poner de acuerdo. Y esa va a ser una crisis muy fea y donde va a comenzar una persecución bien horrible por parte de un lado hacia el otro, que se va a alinear con la agenda del mundo. Eso es lo que nos dicen las profecías, ¿verdad? Catarina Emmerich, vemos un poco de esto en otros grandes santos que mencionan este tipo de suceso que está por pasar. Yo los invito a que vean un programa que yo hice con el señor Luis Eduardo López Padilla, no va, va bastante ya, sobre los 2 papas. Véanlo y van a ver que no es ahorita, para nada. Cuando usted lee las profecías y mira, para nada. O sea, estos 2 papas que estamos, si se dan esas profecías, ¿verdad? Nada de esto es obligado, esto no es dogma, usted como católico no tiene que creer en esto, pero es interesante verlo y muchas de ellas, de estas personas que han profetizado son santos, doctores de la iglesia y gran parte de lo que ellos han predicho se ha cumplido. Así que no está de más darle una mirada, ¿verdad? Y pues lo que ellos predicen es que estos 2 papas se van a odiar. Y cuando decimos odiar, no es que no amen a Dios, sino odiarse de que no se van a llevar. Y eso no lo vemos ahorita mismo para nada. Entre ellos dos, aunque hay mucha contradicción, hay mucho, se nota el cambio de dirección del Papa Francisco, Benedicto XVI, hay especialmente en lo que se trata de la liturgia y ese tipo de cosas, pero no hay esa guerra que se prevé, esa gran división que va a estar dentro de la Iglesia Católica. Van a ser tiempos de mucho escándalo, mucho dolor para los católicos y mucha apostasía, porque el católico no va a saber, no conoce su fe y la gran mayoría se van a ir hacia el lado modernista que está con el mundo. Y este otro papa, que también va a ser un papa legítimo, va a ser perseguido, posiblemente asesinado, que lo sigan a él también. Y pues bueno, hay mucho más. Yo los invito a que vean el programa, creo que les va a encantar. Ahora, él continúa al hablar de su problema de rodilla, ¿verdad? Francisco se refirió al aplazamiento de su viaje a África y a la necesidad de terapia y descanso. Afirmó que la decisión de aplazamiento le causó mucho sufrimiento, especialmente porque quería promover la paz tanto en la República Democrática de Congo como en el Sudán del Sur. Y el Papa señaló al entrevistador, utilizó un bastón para entrar en la sala de recepción, ¿verdad? Y él utilizó esto en ese momento también para poder entrar. Y a continuación dio detalles sobre el estado de sus rodillas, diciendo que sufrió una pequeña fractura al dar un paso en falso, mientras un ligamento estaba inflamado. Esto bien, voy mejorando poco a poco, añadió, explicando que la fractura se está curando, ayudada por la terapia con láser o con láser y con imanes. Así que el papá no tiene cáncer, ¿ok? A continuación también desmintió los rumores de que se le había diagnosticado cáncer, como dije ya, cuando fue sometido a una operación de 6 horas para extirparle una parte del colon debido a una diverticulosis, solo hablamos aquí en el programa, y abordó las cuestiones internacionales. Al hablar de la situación en Ucrania, Francisco señaló que habían tenido contactos entre el secretario de Estado Pietro Parolin y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov sobre un posible viaje a Moscú. Las señales iniciales no eran buenas. Se habló de este posible viaje por primera vez hace varios meses, dijo el Papa, explicando que Moscú respondió que no era el momento adecuado. Sin embargo, insinuó que algo podría haber cambiado ahora. Me gustaría ir a Ucrania y primero quería ir a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto porque pensé que si el presidente ruso me concedió una pequeña ventana para servir a la causa de la paz. Y ahora es posible que tras mi regreso de Canadá pueda ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las 2 capitales.
Así que esa es la intención de él, de tratar de ir a visitar ambos lugares. Ahí veremos cómo eso se desenvuelve. Sobre la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos, el Papa dijo lo siguiente, y esta parte es importante porque sé que muchos de ustedes la estaban esperando por días. Hemos estado hablando en una entrevista que tuve aquí con la señora Brenda de Río la semana pasada, que si no han visto el programa, véanlo, les va a encantar. Ella hizo una petición pública a Roma también sobre esto, porque sí, necesitábamos una expresión. Y él dijo en la entrevista que, ¿verdad?, que trataron el tema de la Corte Suprema de los Estados Unidos que anuló la histórica sentencia Roe vs. Wade que estableció el derecho de la mujer al aborto. Francisco dijo que respetaba la decisión, pero que no tenía suficiente información para hablar de ella desde un punto de vista legal. Pero también condenó enérgicamente el aborto, comparándolo, como ya había hecho muchas veces, con contratar a un sicario. Pregunto, ¿es legítimo, es correcto eliminar una vida humana para resolver un problema? Esa fue de la manera en que él siempre habla, ¿verdad?, en términos del aborto. Y le damos gracias por eso, porque él ha sido consistente en eso. El problema que tenemos, y yo lo he denunciado aquí en el programa, es que el Vaticano también quiere tener negocios con la ONU. Quieren estar con ellos, quieren apoyarlos, quieren estar cerca, quieren que tú y yo apoyemos la Agenda 2030, que es importante, que todos debemos estar envueltos. Y el problema es que la ONU es el organismo mundial más abortista que existe, que le ha pedido a los países que pasen leyes para que haya este tipo de derecho en los países. ¿Quién inclusive ha destronado ahorita contra Estados Unidos por esta decisión? Entonces ahí es donde vemos el contraste. El Papa se aleja un poco, como siempre, políticamente correcto, y dice: no tengo mucha información, respeto la decisión y odio el aborto. La decisión es muy buena, no hay duda de eso. Es un momento de celebrar. Es un momento de inclusive decirle al mundo, y sería tan bonito que líderes religiosos cada día más, algunos lo han hecho, especialmente católicos, que es la verdadera religión, salgan a la luz y digan: oigan, sigan el ejemplo de Estados Unidos, en uno de los países más abortistas del mundo, que ha decidido poco a poco irse alejando de ese mal. Todavía la batalla falta. Yo lo he mencionado aquí en el programa, falta muchísimo. Ahora se trata de los estados, se trata de cada ciudad, de cada región, pero es una gran victoria. Y es triste que no se perciba, y no se va a percibir ya el momento ya pasó, que la iglesia esté contenta, alegre, la iglesia, la jerarquía de la iglesia católica, con esta decisión de Estados Unidos. Hemos visto más alegría de grupos providas, de otros gobiernos, incluso de otras religiones, lamentablemente. Pero pues es la situación que estamos viviendo dentro de la iglesia católica. Tenemos que ser políticamente correctos, lamentablemente. Dice también, se le pidió al Papa que comentara el debate en curso en Estados Unidos sobre si un político católico que se opone personalmente al aborto, pero apoya el derecho de otros a elegir, puede recibir la comunión. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por ejemplo, tiene prohibido recibir la Eucaristía por el arzobispo de su diócesis, de San Francisco, pero comulga regularmente en una parroquia en Washington, y la semana pasada recibió la comunión de un sacerdote durante la misa en San Pedro, presidida por él mismo, por el pontífice. Y esto fue lo que dijo el Papa: cuando la iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, esto provoca un problema político, comenta el Papa. Esto es todo lo que puedo decir. Y pues esto sí que es lamentable. Ahí termina el artículo. No sé si es que le está diciendo a este señor, al obispo Cordelioni, que no es un buen pastor. Las palabras son un poco ambiguas, ¿verdad? Lo que él le está mencionando aquí, lamentablemente. Él solo menciona y dice, lo coloco en la pantalla: cuando la iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, esto provoca un problema político, comentó el Papa. Esto es todo lo que puedo decir. Yo creo, y muchos creen, que el obispo Salvatore Cordileone ha sido excelente pastor. Le ha enviado múltiples comunicaciones escritas y ha hecho comunicaciones verbales, públicas también, a la señora Nancy Pelosi. Él también ha ofrecido rosarios, cadenas de oración, misas por la conversión de ella. Y no ha pasado nada. Se ha hablado constantemente ya por años
Ahora toca, como decimos en Puerto Rico, jalar las orejas, a ver si la persona reacciona. Estamos viendo que no está teniendo el efecto que quisiéramos. Eso no significa que lo que está haciendo el obispo Salvatore Cordileones es malo, que no tenga el efecto que queríamos. Porque la cruz del Señor, que es la acción más perfecta de toda la historia, porque es Dios dando su vida humana por nosotros, pero Él es persona divina, entregando la vida de su único hijo. Es la acción más perfecta que jamás ha sido realizada. No le ha dado a muchos la gana de aceptarla. A muchos ni siquiera les va a importar. A muchos ni siquiera les va a afectar. Muchos la van a renegar, ni van a querer seguir la cruz de Cristo, ni les va a importar. Esto significa que la cruz del Señor fue un error. No es pastoral. No fue suficiente para poder convencer a los que la necesitaban. No, no es eso. Es que cada cual tiene libertad de albedrío. Así que el hecho de que Nancy Pelosi actúe de esta forma es porque la iglesia a sí mismo lo ha permitido, porque hay malos pastores que le importa un bledo y se autoproclaman pastorales, permitiendo todo, abriendo puertas que no se deben abrir, cerrando puertas que no se deben de cerrar, contradiciendo la tradición en el nombre de estar bien, en el nombre de la cordialidad. Ese es el problema. Entonces, el hecho de que esto esté sucediendo es un grave problema. Yo me alegro que el reportero le haya preguntado esto al Papa Francisco. Y yo espero que el Papa Francisco se dé cuenta, oye, tengo al obispo de Washington permitiendo a esta señora comulgar, pero tengo al obispo de San Francisco, que de por sí es su obispo, dejándole saber que no puede comulgar. Y ella viene acá a Roma y acá pues comulgó también. Yo soy el obispo de Roma. Aquí no todos podemos estar bien, aquí no todos podemos estar mal. ¿Qué dice la tradición de la iglesia? ¿Qué dice lo que la iglesia siempre enseñó? ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras sobre la Sagrada Eucaristía, sobre la Santa Eucaristía? ¿Qué dice? Primeras de Corintios. Leamos Primera de Corintios, eso es lo que tenemos que mirar. Y yo lo hablaba en el programa los otros días. Cuando vemos la primera carta de Corintios, capítulo 11, donde San Pablo habla claramente que aquel que recibe la Eucaristía en pecado, no estando en gracia, recibe su propia condena. O sea que la Eucaristía no siempre es medicamento para los que necesitan sanación. Puede ser veneno para aquel que no reconoce a Dios como su Salvador. Puede ser veneno, puede ser medio de condenación para aquel que actúa en contra de la voluntad de Dios, para aquel que no hace todo lo posible. El católico es un católico que debe ser católico a tiempo y destiempo. Tú y yo estamos llamados a ser hijos de Dios, no solo en lo personal, sino también en lo laboral, en lo financiero, en cómo hablamos, en cómo vestimos, en todas las decisiones que tomamos. Aquí el reportero insinúa que tal vez Nancy Pelosi no se haría un aborto, que no está de acuerdo, que tal vez no le permitiría, qué sé yo, a sus hijos y familiares hacer una cosa así, les dejaría saber que no se debe hacer, pero no impide que otros lo puedan hacer. Incluso facilita leyes para que lo puedan hacer si así ellos desean, porque cada cual debe tener el derecho a elegir. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Porque cuando nosotros defendemos el derecho a la vida, no es que no le estemos permitiendo dejar elegir a la madre que ahora quiere interrumpir, como dicen ellos, este embarazo. Es que estamos defendiendo los derechos de un ser humano que ya se encuentra en el vientre de ella. Y yo como cristiano estoy llamado a defender al inocente. Estoy llamado a proveerle seguridad a quien no la tiene, a quien no puede tenerla. Estoy llamado a darle comida a quien no tiene. Estoy llamado a hacer justicia, porque a imitación de Cristo, Dios es justo. Entonces, no. En el caso de Nancy Pelosi es una contradicción. Ella no se trata de que no, yo no le estoy imponiendo lo que yo pienso a otra gente, por eso es que sigo comulgando. Estás dejando de defender a millones y millones de seres humanos que dependen de una madre en su vientre. Y la falacia, Brenda de Río explicaba muy bien, me encantó este argumento cuando ella decía, cuando los abortistas dicen mi cuerpo, este es mi cuerpo, mi decisión. Ok,
Cuando tú te extirpas o te amputas una parte de tu cuerpo, se nota por el resto de tu vida. ¿Por qué cuando te haces un aborto, nada de tu cuerpo se ha perdido? Porque lo que te sacaste de tu cuerpo no era parte de tu cuerpo. Es algo más que ahorita depende de ti, independientemente de las causas que causó que hizo ese niño esté en tu vientre y que tú lo desees o no, él está ahí. Entonces, la decisión la tomaste antes. Si eres víctima de una violación, no fue tu decisión, lamentablemente. Pero entonces, luego del embarazo, puedes tomar una decisión y darlo en adopción. Pero atentar contra la vida, que es lo más sagrado que tenemos aquí en la tierra, no lo podemos hacer. Por eso la lucha por los no nacidos tiene prioridad y primacía por encima de cualquier otra cosa que esté pasando en el mundo ahorita mismo. Porque es la lucha por lo más sagrado. Si no nos importa la vida, menos nos va a importar el hambre, los derechos de migración, ayudar al que no tiene casa. Nada de eso nos va a importar y nada de eso se va a solucionar. Porque el hecho de que el mundo permita este tipo de crimen por derechos a la persona que lo está haciendo, por comodidades y soberbia, demuestra a grados altos la enfermedad que tenemos. Es un síntoma de una enfermedad imperdonable, de una enfermedad grandísima que está en el corazón de cada nación y que debe ser erradicada. Por eso esta decisión fue importante y por eso la actitud de Nancy Pelosi no puede ser permitida en la Iglesia Católica. Yo les invito a los que me están viendo que le pidan a Dios para que el Papa Francisco se retracte y se dé cuenta de que él como Papa sí puede decir algo sobre esto. Cada obispo tiene su independencia de manejar su diócesis como desea, pero él como Papa puede claramente, y desde Roma debería haber una claridad de que si su pecado es público, si yo tengo una amante y todo el mundo sabe, es escándalo yo presentarme a comulgar y que el sacerdote me dé la comunión cuando él sabe que yo tengo un amante. Otra cosa es que yo tengo el amante pero nadie sabe, porque no lo he hecho público, no lo hago público, nadie lo ve, nadie se ha enterado, soy yo nada más. El pecado gravísimo de la masturbación, ese tipo de cosas que nadie tal vez sabe. Y yo me presento a la comunión, ese es mi problema. Y ese sacerdote no sabe, no me la puede negar. Pero cuando son pecados públicos, tú eres pastor de un cuerpo entero, no solo de la persona que se presenta. Y tampoco te puedes lavar las manos y decir, pues nada, que se chave, yo voy a darle la comunión a quien sea. No, no, para nada. Si yo sé que esa persona no es católica, si yo sé que esa persona vive en unión libre, si yo sé y todos los que están aquí en la comunidad saben, pues no le puedo dar la comunión. Si se la doy, entonces estoy contradiciendo. ¿Cómo yo voy a ponerme a hablar de castidad? ¿Cómo yo voy a ponerme a hablar de cómo debemos vivir como cristianos si cualquiera, Raimundo y todo el mundo pueden recibir al Señor y yo soy instrumento que se los da como pastor? Así que sí hay una responsabilidad de parte del pastor. Sí hay una responsabilidad de parte del Papa Francisco. Sí hay una responsabilidad de parte de los obispos y cardenales. Y eso, el ser pastoral no es solo acompañar, no es solo dialogar, es también corregir, es también dejarle saber a la persona cuando está mal, es también irlos guiando. Porque ahorita mismo, por más pastoral que queramos ser, Nancy Pelosi está comiendo su propia condena. ¿Acaso no nos importa el alma de Nancy Pelosi? Parece que no, parece que no, porque nos importa más el hecho de que no sea politizado todo. Pero el alma de Nancy Pelosi que se chave, que se vaya, como en Puerto Rico decimos que se chave, que se fastidie. No, no. Ese es el antitestimonio que estamos viviendo en la Iglesia Católica. Así que pidamos por todo esto. Como dije ya, el Papa no tiene intenciones de renunciar. Lamentablemente esto de Nancy Pelosi sigue. Lamentablemente seguiremos viendo a otros más, como el presidente de la Argentina. Yo cubrí esa noticia aquí también, se le dio la comunión en Roma. El presidente Biden también comulgó en Roma. Todos proabortistas, actores, artistas, que a veces ni católicos son, reciben audiencias, reciben los sacramentos sin ser católicos. En Alemania eso ya es un degenere horrible, pero Alemania es consecuencia de lo que ya se ha ido haciendo en otros lugares. Lo que pasa es que Alemania lo han llevado a un extremo y eso casi nadie lo quiere decir. Todo el mundo quiere como que no, que la apostasía, sí, Alemania, pero la iglesia está bien. No, esto es un germen que está en toda la iglesia a nivel mundial, en todos lados. Y tú, que estás a cargo de tu familia, tienes que saber discernir y escoger a dónde vas a llevar a tu familia, qué pastores van a ser los que van a guiar a tu familia. Y si toca viajar, toca ir a sitios más lejanos, lo hacemos. Pero hagamos todo lo posible para mantener esa sacralidad y esa santidad en nuestras familias, para que las acciones que tengamos den testimonio y fe de lo que hacemos. Porque una fe sin acción no vale nada. Tenemos que actuar, tenemos que hacer el bien, tenemos que ayudar. Sí, hay que tolerar,
Pero una cosa es tolerar y otra cosa es contradecir la fe. Eso no lo podemos hacer. A ningún precio podemos apostatar. Y nada, yo de verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog conoce, ama y vivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que también nos dejen un comentario. Es bien importante los comentarios. Mientras más interacción hay en los videos, más personas pues ven el programa y más personas les he recomendado también el programa aquí en YouTube. Denle me gusta, en Facebook igualmente, hagan exactamente lo mismo que les acabo de decir. Pero también los invito a que vengan a YouTube y se suscriban a nuestro canal. Acá tenemos más del 90% de nuestro contenido. Además de eso, tenemos también un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. No se pierdan ninguno de los programas que tenemos allá. Allá tocamos un poco más la política de la iglesia y otros temas más candentes, así que no se pierdan ninguno de ese contenido, Perspectiva Católica con Luis Román. Y estamos también para los que nos quieran apoyar en Patreon y también estamos en lo que llamamos miembros aquí en YouTube y suscriptores en Facebook. Yo tengo alrededor de unos 30 videos exclusivos para ese grupo y tenemos audios también. Si usted quiere apoyarme, vaya a los enlaces que colocamos en la descripción y verá cómo funciona todo esto y así pues me pueden apoyar. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les doy las gracias por todas las oraciones, que es lo mejor que pueden hacer por mí. Compartir el video, darle me gusta, todo eso. Y seguir con nosotros. Y nada, Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.